proveyendo de salud, de fuerza y de oportunidades para que pueda trabajar. Entonces, es de tontos pedirle a Dios que nos guarde, nos cuide, nos prospere, y cuando Él nos llama no acceder al servicio. ¿Está aquí? Entonces Jeremías 5:21, según la versión Dios habla hoy, dice: oye esto, pueblo tonto y estúpido, que tienen ojos que no ven y que tienen oídos que no oyen. Entonces usted no puede ser caso omiso a la voz de Dios. Dios te está llamando, Dios te está poniendo a servir, pero mucha gente no está entendiendo lo que Dios realmente quiere hacer con tu vida. No estás entendiendo lo que Dios realmente quiere hacer con tu casa, con tu familia. Cuando entra el espíritu de estupor, quiero que entiendas: tus talentos y tus dones para hacer el bien son anulados. La gente tiene dones y talentos, pero cuando entra el espíritu de estupor, ya no sirven para el bien, sino que sirven para el mal. Jeremías 4:22, vamos a ver. Jeremías 4:22. No olvidé decirle el tema de hoy. El tema de hoy es activando movimiento. Jeremías 4:22 dice: mi pueblo es, pero la versión original dice estúpido. En la versión Dios habla hoy, busque en internet Dios habla hoy y ponga el versículo y le va a salir: mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio, que no reflexionan. Les sobra talento para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y el Señor no está hablando de los de afuera, el Señor está hablando de su pueblo. Pueblo necio, pueblo tonto, pueblo estúpido, porque no me conocen. ¿Cuántos de ustedes están sirviendo a Dios y no conocen a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Pregúntale al que está detrás: ¿conoces a Dios? ¿Conoces quién es el Dios a quien sirves? Vamos, vamos, dígale: ¿conoces el Dios a quien sirves? ¿Tú lo conoces? Porque es imposible servir a alguien que no conocemos. Es imposible servir a alguien que no conocemos. Si yo en un momento le pido una ayuda monetaria para, yo qué sé, para mí, para mi salud, usted lo entrega porque me conoce. Pero si yo vengo y le pido ayuda para otra persona, muchos van a tener la excusa de no dar porque no lo conozco, no sé ni quién es. Pero yo le puedo dar a usted porque lo conozco. Pero nadie puede servir a alguien que no conoce. ¿Está aquí? Entonces, cuando veo personas deficientes en el servicio, deficientes en una vida consagrada a Dios, me doy cuenta de que no están conociendo, no conocen quién realmente es Dios. ¿Está aquí? Y dice: no reflexionan. ¿Cuántos han tenido que pasar un problema para que Dios los ayude a reflexionar? Porque por sus cuentas no han querido reflexionar. Entonces Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla. Pero Dios se cansa de hablar y dice: ahora le voy a dar una zarandeada. Y entonces ese momento donde realmente reflexionamos. Pero Dios quiere que reflexiones antes de aquello. Entonces dice: le sobra talento para hacer el mal. Dios te entregó talentos. Hay gente que es buena para el chisme. Esa gente también puede ser buena para predicar, ¿verdad? Pero emplean el talento para el mal. Entonces vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿qué? Les es contado por pecado. ¿Qué es pecado? Saber hacer las cosas buenas y no hacerlas. ¿Cuántos saben que el servicio a Dios es bueno? ¿Cuántos saben que darle a Dios es bueno? Pero en el momento en que usted se niega a servir
y se niega a darle a Dios, usted automáticamente se convierte en un necio. Automáticamente usted entra en pasividad. Por eso es constante que usted esté en movimiento. Mire, cuando hay personas aquí en la iglesia que me contacto con los líderes y veo, no, y me pregunto por tal, no papá, hace tantos días no está sirviendo. ¿Cuántos días lleva? ¿Cuántas semanas que no sirve? Bueno, la verdad lleva 2 semanas que no está sirviendo y yo me preocupo. Porque muchos han entrado en pasividad. Y Dios no es un Dios estático. La Biblia dice que nuestro Dios constantemente Él se mueve. Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Está aquí. Entonces usted no puede estar en pasividad. Usted no puede seguir una vida viviendo pasivamente. ¿Hace cuánto que no corriges a tus hijos? ¿Hace cuánto que no arreglas la situación que tú mismo causaste? Y dejamos que las cosas sigan sin nuestra intervención. Pero Dios hoy nos está hablando que debemos entrar en el movimiento del Espíritu Santo. Estar activos, estar sirviendo a Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera de ella. Poder servir a Dios, entras aquí, sirves a Dios, gloria a Dios, pero también sirve a Dios allá afuera. Porque muchos son hermanitos dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, entonces, tienen un mal testimonio. Miren, mejor que hablen mentiras basadas en ideas de su mente a que hablen verdades basadas en sus hechos. ¿Está acá? Entonces, muchas personas aparentan una vida aquí dentro, pero afuera no están sirviendo a Dios. Yo le dije el otro día a la líder de servidoras, le dije, hija, una cosa es servir mucho y otra cosa es tener corazón de servicio. Pregúnteme, ¿cuál es la diferencia? Que el que sirve mucho trata de agradarle al hombre con su servicio, pero el que tiene corazón de servicio trata de agradar a Dios. En la iglesia está el pastor, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que sirve para ser vista, para que yo la vea, para que mamá la vea. está sirviendo, está comedido, chévere. Pero aquel que tiene corazón de servicio, aunque yo no lo esté viendo, sirve. Se va de la iglesia y en medio del camino sirve. Y en su vecindario sirve. Y en el trabajo da lo mejor para Dios y sirve. Esa gente tiene corazón de servicio. Entonces le dije, hija, que no te confunda el servir mucho con el corazón de servicio. Entonces me doy cuenta que hay gente que sirve dentro de la iglesia, pero cuando tenemos a lo mejor una reunión o algo que hacer allá afuera, se olvida de servir y espera ser servido. Entonces, tú sirves mucho, pero no tienes corazón de servicio. El que tiene corazón de servicio, su personalidad es servir, sea, aún hasta el enemigo, aún hasta la gente que nos ha hecho mal. Si nos pide un favor, hacerlo, servir. Si tengo que darle mi silla a alguien, dársela. Si tengo que darle el vaso de agua a alguien que está sediento, pues yo se lo doy. Pero hay gente que solamente sirve en la iglesia, pero no sirve a Dios. ¿Está acá? Entonces le hablé que el estado de pasividad es una muerte lenta. Mire, caer en el estado de pasividad, en la zona de la comodidad, provoca la muerte espiritual de tus habilidades. Provoca la muerte espiritual. Mira, yo te dije el domingo que si no te está costando servir a Cristo, entonces tú estás en pasividad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos por seguir a Cristo? Alce su mano, por nuestra familia. Entonces esa es la señal de que usted está activo. Pero cuando hay ese rechazo, cuando no hay esa oposición, es porque no estamos haciendo nada. Quiero que entienda que las tinieblas no atacan a alguien que está pasivo. Las tinieblas siempre van a atacar a los que estamos activos en Dios.
a los que estamos sirviendo, a los que estamos predicando, a los que estamos cantando, a los que estamos en algún equipo sirviendo a Dios, en multimedia, en servidora, yo no sé en qué área esté sirviendo, pero el enemigo nunca va a atacar a alguien pasivo, porque no le es amenaza. El enemigo siempre va a ver como amenaza a aquel que se esfuerza, aquel que da la milla extra, aquel que no se sienta a ser servido, sino que entra con una actitud de servicio. Entonces, si te está viniendo oposición, si hay crítica, si hay señalamiento, si hay problema por seguir y servir a Cristo, entonces tengo una buena noticia. Tú estás en el movimiento del Espíritu Santo. ¿Se recuerda en Génesis? Génesis capítulo 1, verso 12. Y el Espíritu de Dios se movía. Abra Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1. Verso 2. Todo estaba en desorden, estaba en caos, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero a pesar de haber oposición y problemas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por eso le digo, Dios es un Dios que pasa en movimiento. Yo ya estaba preocupado porque no había predicado en este mes. Yo decía, Señor, perdóname. Y cada vez que trataba de venir no podía. Y cada vez que ponía un día para predicar no podía. Y estaba preocupado. Las veces que no predico me siento inactivo. Algo tengo que hacer para agradar a Dios. Algo tengo que hacer para servir a Dios. Entonces, si usted es alguien que está acomodado en su casa, en la silla donde está sentado, y no está sirviendo en algo a Dios, usted está en pasividad. Porque el Espíritu de Dios siempre pasa en movimiento. ¿Está acá? Déjeme ver. ¿Sabes por qué has dejado de producir como antes? ¿Tú te recuerdas cuando recién aceptaste a Cristo? Mire, en un tiempo de mi vida yo me di cuenta que había entrado en pasividad, porque me había olvidado de que me enamoré de Dios. Yo con la pregunta a ¿usted se acuerda qué fue lo que Dios tuvo que lo enamoró a usted? ¿Usted se acuerda? Ni siquiera se acuerda de la vez que su cónyuge la enamoró. No sabe ni qué lo enamoró a usted. Pero yo le pregunto, ¿qué te enamoró de Dios? En el primer instante, en el primer contacto con su presencia, ¿qué fue lo que te enamoró de Dios? Muchos han olvidado que les enamoró de Dios y por eso han entrado en pasividad. Y quiero que entiendas que has entrado en pasividad. Mira, cada vez que estás acomodado a no avanzar, a no estar presente, empleando solo excusas, a no estar presente, empleando solo contienda, murmuración, las cuales sin darte cuenta te están dejando sin movimiento para avanzar a lo bueno de Dios. Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te quiere llevar a otra estación, pero hay gente que no sale del problema. Hay gente que no sale de la enfermedad. Hay gente que no sale del oprobio. Es que siempre me ven la cara toda mi vida, me han visto. Dios te quiere sacar de ese estado, pero para sacarte tienes que moverte. ¿Está acá? Dios no te va a arrastrar. Dios te va a mover. Te va a hacer que reflexiones. Vamos, camina. Yo te voy a ayudar, pero muévete. Quiero que entiendas que hay gente que está sentada esperando que Dios haga y ellos no hacen. Hijo, Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti hacer. Dios no va a hacer lo que a mí como pastor me toca hacer. Dios no va a hacer lo que a ti como madre te toca hacer. De que a ti como padre lo que te toca hacer. De lo que te toca hacer como líder. De lo que te toca hacer como esposo o como esposo. Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer y tú lo que tienes que hacer. Pero
muchos esperamos la intervención de Dios. Yo le tengo una mala noticia. Se va a quedar esperando porque Dios no va a hacer nada que usted no esté dispuesto a hacer. Entonces diga al que está a su lado, es tiempo de movernos. Es tiempo de estar en movimiento. Deje de pensar que si Dios no le responde, no lo ama. Ay, Señor, ¿y cuándo es que tú me responderás? Dios está esperando que tú te muevas para Él provocar un milagro. Está aquí. Él sabe dar cosas buenas. Quiero que entienda. Él sabe dar cosas buenas a su debido tiempo. Diga conmigo, a su debido tiempo. Si las cosas no han salido todavía, no es señal de que Dios se fue. Es señal que aún Dios las está preparando para darte algo mucho más glorioso de lo que tú un día podías esperar. Mire, Zacarías y Elizabeth llevaban 40 años pidiéndole a Dios un hijo y no llegaba nada. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué en 40 años no le respondiste a esta mujer que era estéril? ¿Por qué no se lo diste antes de los 40 años? Y Dios me dijo, porque yo estaba preparando al que iba a nacer, que era Juan el Bautista, para ese tiempo. Imagínense, esta mujer pidiéndole a Dios un hijo, y en 40 años Dios no se lo dio. Y la respuesta es que no se lo dio en 40 años porque Dios estaba esperando el tiempo adecuado para que ese niño nazca, de tal manera que prepare el camino para Jesús, llamado Juan el Bautista. ¿Está acá? Entonces quiero que entiendas que si las cosas no salen todavía, si la respuesta de Dios no está todavía, es porque está preparándolo aún para que tengan en un tiempo algo más glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Mire, por ende, toda respuesta que se demore es porque está siendo preparada para algo glorioso. Toda respuesta que todavía no se da en tu vida. ¿Cuántos tenemos pendientes orando por Dios de hace tiempo? Yo tengo años orándole a Dios por una petición especial. Y toda mi vida, desde que tengo uso de razón, ha habido una petición que llevo años. Todos los años que tengo son los años de oración y de vida y de clamor por esa sola petición. Pero entendí que si Dios no me responde aún a esa petición, Él está preparando algo mejor. ¿Está acá? Entonces, las personas que ingresan a un estado de pasividad están adormecidos. Pierden la pasión. Pierden el dinamismo. Ya no encajan. Es que no encajo ya. Es así que todo el mundo... No es que nadie te tiene en contra. Simplemente es que otros están en movimiento y tú estás pasiva. ¿Está acá? Tu fe se vuelve caduca y no una fe fresca. Has dejado de creerle a Dios. Son personas insensibles a una asignación, inhabilitadas para provocar crecimiento. Mire, ¿hace cuánto que no le evangelizas a alguien? A ver, ahí lo voy a agarrar. ¿Hace cuánto que no ganas a alguien para Cristo? Cuéntame. ¿Cuánto tiempo llevas que has dejado de predicarle a tu papá? Porque, ay, que mi papá, años tengo y ese señor no quiere avanzar a la iglesia, y has perdido la fe. Te estoy diciendo que el que Dios no responda muchas veces provoca de que la gente entre en pasividad. Es que Dios no me responde, dejo de orar. Ay, es que Dios no me responde, ya no voy a congregarme. Ay, es que Dios no me responde, dejo de dar. Y mucha gente entra en pasividad porque Dios no responde. ¿Está acá? Entonces, yo te hago la pregunta: ¿estás ganando almas para Cristo? ¿Estás predicándole a un inconverso? Y la respuesta es no. De muchos es no. ¿Por qué hemos dejado de predicar a Cristo? ¿Por qué hemos dejado de evangelizar a la gente? ¿Por qué ya no estamos hablando de Cristo? Ahora hablamos de fútbol, hablamos de todas las cosas, está chévere, pero lo
Lo importante en mi día es que a alguien pueda llegarle este evangelio glorioso. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Está acá? Entonces son señales de pasividad. Pero yo creo en el nombre de Jesús que esta iglesia se va a levantar en el poder del movimiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se va a mover en tu casa. Dios va a utilizar tu vida para mover y traer crecimiento, traer respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces mire, vamos a Hechos 29. ¿Cuánto tiempo llevo? Ok. Hechos 29 dice: y un joven llamado Eutico, preste atención porque recién voy a empezar a predicar. Esto fue lo que prediqué el domingo. Hechos 29 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo predicaba, disertaba, enseñaba largamente, así como sus padres predicaban. Pablo predicaba extenso. Vencido del sueño, ¿qué dice? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este hombre llamado Eutico estaba sentado ¿en dónde? Estaba sentado en una ventana. Yo me digo, si yo estoy sentado en una ventana y me estoy durmiendo, y si usted está sentado en una ventana y se está durmiendo, ¿qué hace usted? Moverme de allí, pues. Voy a buscar otro lado, a conquilillarme por ahí si no hay asiento. En una pared me siento, pero en una ventana este hombre estaba sentado y estaba adormecido. ¿Es de tontos o no eso? Si tú te estás durmiendo en una ventana, al borde de alguna ventana, aquí está la ventana y allá está el piso abajo, ¿tú no te vas a quedar dormido en la ventana, pues? ¿O no? Por eso le digo, alguien que tiene espíritu de estupor se convierte en un tonto. Se convierte en alguien, comienza a hacer estupideces. Y no estoy hablando de un adormecimiento físico. Estoy hablando de un adormecimiento espiritual. La gente está muy pasiva. Dios te está llamando y tú no estás oyendo a su voz. Está aquí. Mire, por eso le digo, el estado de pasividad te lleva a una muerte espiritual. Yo le digo algo, si usted se queda estático, sin movimiento, a usted le va a entrar sueño, ¿verdad? Para usted poder dormir, tiene que apagar las luces, acostarse y tener un momento sin moverse, para que entonces usted encuentre sueño, ¿o no? Entonces, si lo mismo sucede en Dios, si usted deja de moverse, si usted deja de servir, usted va a entrar en un adormecimiento espiritual. Si usted no está sirviendo como antes a Dios, tú estás entrando en un adormecimiento espiritual que te va a producir la muerte espiritual. ¿Está acá? ¿Sí está entendiendo lo que le estoy hablando hoy? Hechos 20:10 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, ya está vivo. Imagínense. ¿Qué sucedió? ¿Qué hay que hacer si estamos adormecidos? Dice Pablo que lo vio muerto. Dice que se echó sobre él, lo sentó y lo abrazó. Y entonces, como él tenía el Espíritu de Dios en movimiento, ese hombre volvió a vivir. ¿Qué necesitamos? Pregúnteme, ¿qué necesitamos? Necesitamos conectarnos a los que tienen movimiento por dentro. Necesitamos tener contacto, reunirnos, juntarnos con alguien que está en movimiento. Si es tu líder, apégate a tu líder. Si es el pastor, apégate al pastor. Yo no sé, pero si tú has identificado que estás dormido espiritualmente, que has dejado de servir, que has dejado de dar la excelencia para Dios, conéctate a alguien
que esté en movimiento. En un tren, ¿qué vagón es el que realmente tiene el poder de arranque? El de adelante. Porque los vagones de atrás no se mueven si no están conectados. ¿O no? Entonces, en los vagones del tren, la cabeza es la que se mueve. Los vagones de atrás solamente tienen ruedas. Si se desconectan de la cabeza, que es la que está moviéndose, los vagones dejan de moverse. Entonces yo le digo hoy, si usted está conectado a la casa, si usted está conectado a su Padre Espiritual, si usted está conectado a la visión de esta casa, usted va a estar en movimiento. Usted va a estar, aunque usted no se mueva, usted va a estar en movimiento. Siempre y cuando usted esté conectado a la autoridad de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando te conectas con gente que son ríos, entonces tú vuelves a tener vida. Tu servicio vuelve a activarse. Yo declaro que te vas a conectar con gente que nunca va a estar en movimiento. A este hombre llamado Pablo, el que subió al tercer cielo, al que le picó una serpiente y no le pasó nada, al que le cayeron a rocas dejándolo medio muerto y se levantó como si nada. Sí, a ese Pablo se le quedó dormido un día, cuando tuvo que haber estado con papel y recibiendo la revelación de este hombre llamado Pablo, la revelación que este hombre portaba. Yo hubiese estado sentado, que dormido, golpeándome, tengo que apuntar a la revelación de este hombre. Al que tenía los mejores mensajes, las mejores prédicas, se le estaban durmiendo. Y entendí que el adormecimiento no es por falta de palabra, es por falta de fe, por falta de conexión, es por falta de darle importancia a la revelación de Dios. ¿Está aquí? Entonces, a lo mejor Pablo estaba hablando, pero estaba pensando en la macateta. ¿Quién sabe qué? Y entró en sueño, dejó de moverse y entró en sueño. Entonces, quiero que vayamos. Quiero hablarles solamente 5 cosas, 5 puntos de lo que produce el movimiento en nosotros. Abre el libro de Job 10:16. Libro de Job 10:16. ¿Lo tiene? Entonces, dice, siempre me estás vigilando, como si fueras un león al acecho. Apenas hago el menor movimiento, tú me haces sentir tu poder. Estoy leyendo la versión lenguaje actual. Apenas hago el menor movimiento, me hace sentir tu poder. Quiero que entienda, número 1, que la gente que está en movimiento es la que siente a Dios. ¿Cuántos quieren sentir a Dios? Poquito. ¿Cuántos quieren sentir a Dios? Entonces usted debe estar en movimiento, porque Dios le va a hacer sentir su poder a aquellos que están moviéndose. Por eso le digo, no esperas sentir a Dios si no estás haciendo nada. En esa iglesia es que no sé, no hay fuego. No, que aquí no te vamos a dar fuego. El fuego debe estar encendido en tu altar. La gente viene esperando que le demos un buen culto a ellos. No, nosotros le damos un culto a Dios. No es que no me gustan las alabanzas. Qué bueno que no te gusten, porque aquí no cantan para ti. Aquí cantan para Dios. Entonces, lo primero, el primer beneficio de estar en movimiento es que Dios nos hace sentir su poder. Yo te puedo asegurar, garantizar, que siempre y cuando estés sirviendo a Dios, tú vas a sentir su espíritu,
poder se enseñorea sobre tus problemas. Mientras estás sirviendo vas a sentir el poder de Dios. Lo vas a ver manifestar a Dios. Lo vas a ver restaurar tu esposo. Lo vas a ver restaurar tu familia. Lo vas a ver restaurar a tus hijos. Porque al que está en movimiento, Dios le hace sentir su poder. ¿Cuántos quieren sentir el poder de Dios? Entonces muévase. Es tiempo de estar en movimiento. Es tiempo de estar haciendo algo en la casa de Dios. No sé cómo mucha gente le alegra no servir. A veces se lo ponen a predicar, a veces se lo ponen a servir, a veces se lo ponen yo qué sé. Y yo me doy cuenta, cuando tenemos reuniones, muchas están sentados esperando recibir. Y no veo a alguien que diga, yo me levanto y le sirvo en algo. Y tengo un consejo, tengo líderes que les he enseñado a servir. Pero hay muchos que están sentados esperando ser servidos. Dios no te dio un llamado, un cargo para que seas servido. Dios te llamó a servir. ¿Está acá? Entonces yo le digo, es tiempo de volver al movimiento. Es tiempo de volver a movernos, de volver al servicio, para que entonces podamos sentir el poder de Dios en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a 2 de Samuel 5:24. El segundo beneficio. Le dije que hablar de 5. El segundo beneficio. 2 de Samuel 5:24. ¿Lo tiene? Póngamelo allá atrás, por favor. Quíteme este podio. Cuando yo predique aquí abajo, por favor, retiren el podio. 2 de Samuel 5:24. Dice, y cuando oigas, Dios le está hablando a David y le dice, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Quiero que entiendas que el segundo beneficio de activar el movimiento es que Dios va a destruir a tus enemigos. Es que Dios va a avergonzar a tus enemigos. Todos aquellos que esperaban ver tu derrota, esperaban ver tu vergüenza, Dios los va a dejar en evidencia. Todos los que están haciendo algo malo para perjudicar tu vida, perjudicar tus finanzas, perjudicar tu reputación, tu testimonio, quiero que entiendas que el Espíritu de Dios los va a exponer y a ti te va a dar la victoria, para que se cumpla el Salmo 23 que dice, tú aderezarás mesa delante de mis enemigos, tú te gloriarás conmigo delante de mis enemigos. Ellos nos van a ver prosperar, ellos nos van a ver felices, ellos nos van a ver completos, ellos nos van a ver realizados, porque estamos en movimiento. ¿Quieres que Dios te defienda? ¿Quieres que Dios defienda tu causa? Entonces mantente en movimiento. Este mensaje es para aquellos que han dejado de servir o que nunca han servido. Es tiempo de comenzar a servir. Codea a 2 o 3 y dígale, es tiempo de comenzar a servirle a Dios. ¿Quiere respuesta? Es tiempo de movernos. Es tiempo de estar en movimiento. ¿Está acá? Y el Señor le dice a David, mira, cuando oigas el ruido, las balsameras es un tipo de árbol que siempre eran como canastas. Cuando oigas que hay ruido en las balsameras, en otras palabras, el viento está moviendo las balsameras, las palmeras, es señal para que tú también te muevas. Si las cosas allá afuera se están moviendo, ¿verdad?, te están atacando, hay movimiento, hay acusaciones, es tiempo de moverte. Pero ¿qué hace la gente? Cuando peca, cuando falla, cuando tiene problemas, deja de moverse, deja de congregarse, deja de creer. Y Dios te dice, cuando veas que el enemigo se está moviendo allá afuera, es tiempo de que tú comiences a moverte. Para yo poder avergonzar a tus enemigos, es tiempo de que nosotros nos movamos. Y repito, cuando hablo de movernos, es de estar conectados, sirviendo a Dios. ¿Está acá?
Vamos a ver, Salmo 99:1. Lo segundo, Salmo 99:1. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Hay un versículo que dice, y a la presencia de Jehová tiembla. La tierra entra en movimiento cuando el Señor habita en ella. Quiero que entiendas que el tercer beneficio de mantenernos en movimiento es que el Señor va a estar en nosotros, en medio de nosotros. El Señor va a caminar entre nosotros para que se cumpla Sofonías 3:17. Habla, Sofonías 3:17. Repito, el tercer beneficio es que su presencia, quiero que entiendas que Dios, por eso dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos. Dios no habita en cementerios. Dios habita donde hay vida. Y si hay vida, hay movimiento. Está acá. Dice, Yahweh tu Dios está en medio de ti. Voy a leer de la versión lenguaje sencillo. Dice, Yahweh tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salvará. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría como lo haces tú en el día de fiesta. Allá dirá otra versión, pero es lo mismo. Quiero que entienda que Dios no va a habitar si tú no estás moviendo. Muchos han dejado de llevar la presencia de Dios a sus casas y ya no están sintiendo a Dios como antes. Y la respuesta es porque han dejado de moverse. Dice ahí Sofonías 3:17 que el Señor se va a mover así como nos movemos nosotros. Entonces entendí que la dimensión de mi servicio es la dimensión de cuánto Dios se me va a revelar o cuánto Dios se me ha revelado. Cuando veo gente que sirve menos, hasta ese nivel ha conocido quién es Dios. Pero hay gente que sirve más, que da la milla extra. Entonces esa gente realmente ha conocido quién es Dios por completo. Sabe quién es. Está acá. Entonces, dependiendo de tu servicio, Dios se manifestará en tu vida. Diga conmigo, dependiendo de mi servicio, Dios se manifestará en mi vida. ¿Quieres manifestación de Dios? Sirve. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu familia? Sirve. ¿Quieres que Dios se manifieste en tus hijos? Sirve. Entre más sirvas, más Dios se va a enseñorear de tu vida, de tus circunstancias, de tu aflicción. Pero entiende, no es tiempo de quedarnos estáticos, es tiempo de actuar el movimiento. Cuarto, Isaías 54:10. Vamos que estamos terminando. Isaías 54:10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces veo a un Dios que activa su misericordia, que no aparta su misericordia, ni el pacto de paz que hizo contigo en el momento en donde se mueven las montañas. Yo le digo, cuando vean que las montañas se muevan, cuando vean que la tierra tiembla, cuando vean que las cosas no andan bien, cuando vean que la aflicción está grande, cuando veas que el problema está que te amenaza, está más grande que tú esa aflicción, cuando veas aquello, siempre y cuando estés en movimiento, Dios va a traer misericordia y el pacto de su paz, el pacto de preservar la vida tuya, de tu familia, tu estabilidad, todo lo que Dios te ha prometido no lo va a quebrantar. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Quiero que entiendas que tus debilidades
no anulan esa fe. Lo único que puedes hacer con las promesas cuando no te mueves es paralizarlas, pero las promesas siguen vigentes. Lo que Dios te prometió no se ha caducado. Dios lo tiene presente, pero está pausado porque has dejado de moverte. Señor, ¿y hasta cuándo? Hasta que te muevas. La cosa es hasta que te muevas. Por eso yo creo que después de este mensaje, muchos de ustedes van a comenzar a servir con excelencia a Dios en este lugar. Porque han entendido que el movimiento atrae la misericordia y la paz de Dios para nuestra casa. No hay paz en tu casa, solamente hay gritos, problemas, bochinche. Entonces tu casa necesita tu movimiento. Tú te mueves y Dios extiende su misericordia y trae paz. ¿Está acá? Y por último, solo uno se entristece. Juan 5, del 3 al 7. Juan 5, del 3 al 7. El quinto beneficio. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, ¿y qué? Y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y que el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Está acá? Dice la Biblia, ese estanque se llamaba el estanque de Betesda. Un estanque, era como una piscina. Y alrededor de ellos había, ¿qué había? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué hacían alrededor de esa piscina, de ese estanque de agua sin movimiento? Ellos estaban esperando, porque ellos se habían dado cuenta que venía un ángel que destellaba, bajaba y con su dedo movía las aguas. Y cuando ellos veían que el estanque comenzaba a moverse, el agua comenzaba a agitarse, comenzaba a hacer un remolino, el agua comenzaba. Entonces ellos corrían y se metían al estanque. Y el primero que se metía cuando el agua estaba en movimiento era sanado. Vuelvo a repetir. El quinto beneficio de estar en movimiento es que Dios va a traer sanidad a nuestra vida. No solamente sanidad física. Muchos tienen enfermedades físicas, pero créeme que Dios va incluso a ayudarte en esa enfermedad, siempre y cuando estés sirviendo. En el Evangelio de Juan me habla de que, sigamos, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces podemos ver que hay gente, va a haber gente en la iglesia que aproveche las oportunidades porque tiene la habilidad. Pero hay gente que aunque necesita esa respuesta o necesita de lo que está viendo que el otro está siendo beneficiado, puede por la condición en la cual se encuentra. Una vez me dijo una hija, ay papá, cuánto me gustaría compartir con ustedes cuando hacen las coinonías, y no puedo porque vivo lejos, no puedo porque no tengo dinero. Y son personas como este hombre que quieren los beneficios, quieren estar cerca, quieren estar en el movimiento de las aguas, pero mientras ellos se mueven a hacerlo, otro más rápido
se mueve antes que ellos, se mete al movimiento antes que ellos. ¿Cuántas veces te han dejado de segundo lugar? ¿Cuántas veces te han dejado en espera? Porque están atendiendo a otros que sí llegaron a tiempo a las aguas. Pero dice la Escritura que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y lo primero que él hace es que lo levanta. Era un cojo, era un paralítico. Y el Señor extiende su mano y lo levanta. Lo trasciende, lo hace que se mueva. No solamente le dijo, ay, eres sano. No, lo cogió y lo levantó, y mientras lo levantaba dijo, sé sano, y lo puso en pie. Quiero que entiendas que Dios va a traer sanidad a tu casa, a tu familia, a tu corazón, siempre y cuando tú estés en movimiento. Diga al que está a su lado, tenemos que comenzar a mover. Tenemos que comenzar. Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios que va a traer sanidad. Yo no sé qué problema hay en tu familia. No sé qué heridas te hayan ocasionado tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus cuñadas, tus cuñadas. Yo no sé qué te han herido, cuántos te hayan herido. Pero Dios está dispuesto a traer sanidad siempre y cuando estés en movimiento. Para recapitular, es tiempo de activar el movimiento. Diga conmigo, es tiempo de activar el movimiento. Porque todo aquel que está en movimiento va a sentir a Dios. Entonces, si usted no siente a Dios, no es por mi culpa, no es por la culpa del que canta, no es por culpa del que predica, es porque tú no estás en movimiento. Y al no estar en movimiento, tu fe se caduca. Ay, ese mensaje ya lo he escuchado. Él siempre habla de lo mismo. Y tu fe se vuelve caduca. Segundo, porque el movimiento de las aguas derrota a nuestros enemigos. Siempre y cuando estés en movimiento, Dios se encargará de tus enemigos. Tú encárgate de servirle y Él se encargará de avergonzar a los que te hacen contra. Tercero, porque Él habita en el movimiento. Quieres que Dios no solamente venga a visitarte, sino que venga a habitar, a vivir contigo. Necesita tu casa mantenerse en movimiento. Número cuarto, el movimiento atrae misericordia y paz. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de los pecados de tus hijos, de tu esposo? Tú necesitas ser. Hay personas que viven en pecado y viven en afrenta hacia Dios. Y nosotros nos preocupamos, Señor, ten misericordia de mi padre, ten misericordia. Si tú quieres ver realmente esa misericordia siendo efectiva, entonces entendí que tenía que servirle a Dios. Yo tengo a mi padre que es inconverso. Bueno, pues se ha apartado del camino del Señor. Él recibió al Señor y se apartó. Y yo vengo pidiéndole a Dios por él. Y siempre mis oraciones eran, Señor, prolonga tu misericordia, ten piedad, ten misericordia de este hombre, Señor, que me lo diste como padre, ten misericordia, porque yo sé que es no andar con Dios. Yo sé que es andar, vivir una vida sin el respaldo de Dios. Hay muchas cosas que le han salido mal, muchos intentos en los que ha fracasado. Y digo, Señor, prolonga tu misericordia. Y Dios me dijo un día, yo mantendré mi misericordia hacia él y no quebrantaré el pacto de paz siempre y cuando tú me sirvas. Entonces entendí que él llegará otra vez a los pies de Cristo mientras yo esté moviendo. El día que yo dejo de moverme, ese día la misericordia y la paz se van a ser acortadas para los que pido, por los que pido misericordia. Entonces yo le digo, si hay personas en tu casa, en tu familia, por la cual tú pides misericordia, necesitas tú mantenerte en movimiento. Porque todo aquel que esté en movimiento atrae la paz y atrae ¿qué cosa? La misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia? No poquitos. ¿Cuántos quieren misericordia? Es tiempo de mantenernos en movimiento, de estar haciendo algo en la casa de Dios. Y número 5,
El movimiento trae sanidad. El movimiento de las aguas traía sanidad para la gente que se metía. Entonces es tiempo de sumergirnos en el movimiento de Dios. Y vuelvo al versículo que le dije en Génesis. Porque el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. El Espíritu de Dios vive en constante movimiento. Póngase sobre sus pies. Déjeme ahí. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Es tiempo de mantenernos en movimiento. Hay mucha gente que ha dejado de mantenerse en movimiento. Yo no sé qué ha dejado de funcionar en tu vida a causa de falta de fe. Yo no sé qué circunstancias hayan venido por el cual te has detenido. Pero hay que reconocer que nos hemos detenido. Que antes servíamos a Dios con más pasión. Que antes avanzábamos con mucha más entrega. Antes dábamos la milla extra, ahora estamos llenos de excusas. Antes avanzábamos a pesar de, hoy hay una excusa delante de aquí. Hemos entrado en pasividad. Y Dios te dice hoy, el domingo te dijo que hemos entrado en pasividad, nos dijo que habíamos entrado en pasividad. Y hoy Dios nos está diciendo que activemos el movimiento. Es tiempo de mantenernos en movimiento. Algo hay que estar haciendo, yo no sé. Pero el día que yo no hago, no sirvo a Dios, yo no me hallo. Van a haber días en que no te toque hacer nada, ni trabajar, ni estudiar nada, ni siquiera venir a la iglesia. Y vas a estar en pasividad total en ese día, pero debes entender que tu vida debe ser de servicio a Dios. Comienza a hacer algo. Comienza a escribirle a ese primo, a esa prima, a ese familiar que está comienza a evangelizarlo, comienza a conectarlo, comienza a hacer algo, no sé, busca a alguien. Necesitamos estar activos. Porque ha venido el enfriamiento, porque estamos pasivos. Porque ha venido la tibieza, porque hemos dejado de sentir a Dios. No es problema de la iglesia, no es problema del que canta, del que predica, no es el problema la congregación ni el pastor. El problema es que Dios se está moviendo y muchos no están sintiendo. En el mismo día tengo dos personas, una que dice que no sintió nada y la otra que dice que Dios le habló y sintió a Dios. Entonces me doy cuenta que no es la iglesia ni el pastor que predica. Es que hay gente que está pasiva, hay gente que ha entrado en pasividad y hay otras que están en movimiento, que tienen una fe expectante para recibir algo de Dios. Entonces hay que reconocer que hemos entrado en pasividad. Cierre sus ojos. Espíritu Santo de Dios. Oh, Shammai Kiama. Estamos delante de tu presencia, Cordero Santo, para reconocer, Señor, nuestra condición, nuestro estado de pasividad. Hoy venimos, Señor, ante ti para presentar un clamor, Espíritu Santo, para presentar una petición delante de tu presencia. Y es que tu Espíritu no deje de moverse en nuestra vida. Señor, permítenos volver al movimiento. Permítenos mantenernos en movimiento, Espíritu Santo de Dios. Que nada paralice nuestro servicio, que nada inactive nuestro servicio, que nada detenga nuestra adoración, que nada detenga nuestra entrega, que nada detenga nuestra pasión. Espíritu Santo, hoy reconocemos que hemos estado fallando nosotros. Hoy reconocemos, Cordero de Dios, que hemos entrado en pasividad, en la monotonía y en la religiosidad. Hemos avanzado, Señor, pero ya no hay pasión. Nos congregamos, pero ya no hay expectativa de que tú darás una palabra.
hemos perdido, hemos dejado de adorar. Hemos dejado de adorar y de buscar tu rostro. Hemos dejado de servirte como antes. Hemos dejado, Señor, de creer en ti como antes lo hacíamos. Espíritu de Dios, hoy declaro que esta casa vuelve al movimiento. Declaro que los líderes vuelven al movimiento. Declaro, Señor, que los matrimonios vuelven al movimiento. Declaro que aún los hijos de los hijos, aún en los hijos de los hijos, tu Espíritu Santo se moverá. Yo declaro que el Espíritu de Dios se mueve